Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos y audiencia en general que van a llegar a mirar este mensaje. Hoy, este día, voy a traerles un sueño que el Señor me dio anoche y en el momento que lo escribí pensé, no, este sueño no lo voy a compartir, no me parece adecuado para ninguna audiencia. Pero conforme el día estuve orando y por la tarde, después de que regresé de hacer unas diligencias, me puse a orar y a meditar en este sueño y le pedí al Espíritu Santo que me diera una revelación, que me diera una instrucción si debía de compartir este sueño o no. Y si debía de compartirlo, que me diera entonces la sabiduría y el entendimiento para entender qué significaba este sueño, porque a mí no me pareció nada de bueno y el dolor que experimenté en este sueño fue algo sacado de serie, fuera de este mundo, diría yo. Y yo le titulé a este sueño La esposa que se quedó dormida. Ahora verán por qué sentía que este sueño no debía de compartirlo, pero pongan atención y si ustedes, creo que el Espíritu Santo me dijo que este sueño no solamente aplica a aquellos que todavía no le han entregado su vida al Señor, sino que aplica a la misma iglesia del Señor. Y ahora ustedes al final van a entender por qué. Dice así: soñaba que estaba en un lugar desconocido y una noche antes, mi esposo, mi hijo y yo habíamos ido a una boda y solamente habíamos dormido un par de horas. El siguiente día, mi esposo, mi hijo y yo fuimos a comer a un restaurante muy elegante. Nos sentamos en las sillas y la mesa tenía un mantel blanco que la cubría. Mientras esperábamos a que nos trajeran la comida, yo puse mi cabeza sobre la mesa porque sentía un sueño tan pesado porque no había dormido y me quedé bien dormida, profundamente dormida. No sé cuánto tiempo dormí, solo sé que me quedé profundamente dormida. Pero cuando desperté, mi esposo y mi hijo se habían ido y yo estaba ahí sola. Así que me levanté enseguida y busqué al dueño del restaurante, que de hecho era un chino. Y le pregunté, ¿dónde está mi esposo? Y él me respondió y me dijo, el padre y el hijo se han ido. El padre y el hijo la esperaron, pero usted nunca despertó y se fueron. Yo le pregunté, ¿le pagó mi comida? Y él me dijo, no, solamente pagó la de él y la del hijo. Yo me sentía de lo peor, me sentía avergonzada, confundida, porque no entendía por qué mi esposo me hubiera abandonado en ese lugar. Me sentía decepcionada, como avergonzada. ¿Cómo yo pude haberme quedado dormida aquí con mi esposo y con mi hijo? Sentía un dolor profundo porque me sentía perdida, me sentía que no había esperanza, porque mi esposo era mi esposo, pero yo sabía que no iba a volver a verlo, que se había ido y me había dejado, me había abandonado ahí sola, con el hijo, con mi hijo. Entonces, el chino me dijo, el dueño me dijo, él pagó su comida y la de su hijo. Entonces,
me dijo, solamente me tiene que pagar su comida. Yo saqué un billete de $50, que era lo único que tenía, y le dije, cóbrese de aquí mi comida. El hombre chino agarró el billete y me dijo, quédese aquí en este cuarto y yo le mando el cambio en un momento. El cuarto era pequeño y observé que ahí habían otras personas que también habían sido abandonadas, entre ellas una madre con su niña. Vi que por el piso habían algunas prendas de oro, joyas de oro tiradas. Yo las vi, pero no las levanté porque el oro no tenía ningún valor en ese tiempo de ese sueño. Después de un momento, regresó el mesero con el cambio del billete y solamente me regresó unas cuantas monedas. Yo le dije, ¿por qué solamente me da esto? Si el dueño me dijo que mi esposo y mi hijo ya habían pagado, él solamente debió cobrar mi comida. Yo me enojé mucho y tiré las monedas afuera hacia el pasillo y dije, yo me voy de aquí. A ver a dónde voy a parar, pero me voy. Y abrí la puerta y salí. Pero antes recogí las monedas porque pensé que me podían servir para tomar algún autobús. Cuando iba a salir del restaurante, vi al dueño en la puerta y le pregunté, oiga, ¿por qué me cobró tanto por mi comida? Él me dijo, es que le tuve que cobrar muchos impuestos porque estamos viviendo en un periodo de guerra y yo debo pagar muchos impuestos y por lo tanto debo cobrarles a los clientes. Yo me quedé mirándolo confundida y le dije, ¿en guerra? ¿Estamos en guerra? Qué raro, nadie habla de guerra. Entonces salí a la calle y vi como unas mujeres iban en unas motos pequeñas, iban pasando por ahí casi desnudas. Y miré a los soldados del ejército que estaban ahí por toda la carretera. Las agarraban, las violaban y hacían lo que querían con ellas. Eso era un caos. Las carreteras se miraba como que ahí había pasado un terremoto. Era algo horrible. Era un caos en el mundo. Entonces, después de ver eso, sentí miedo. Sentí miedo de irme y me quedé ahí parada, perpleja, observando el caos que había en todo ese lugar. Todo era un desorden y nadie respetaba a nadie, ni las leyes. Y fue ahí donde desperté, sintiendo ese dolor de haberme quedado ahí sola, abandonada y sin el esposo y sin el hijo. Bueno, entonces aquí es donde viene la parte donde el Espíritu Santo me habló y me dijo, porque recuerden que no quería compartir este video, pero el Espíritu Santo me llevó a... Yo sé que muchos de ustedes saben que la iglesia es la esposa de Cristo, pero hay muchos nuevecitos que tal vez todavía no conocen del Señor. Y les voy a leer donde me llevó el Espíritu Santo, Apocalipsis 19:7. Y ahí dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así es como debe de estar la esposa de Cristo, o sea, su iglesia, nosotros que le hemos conocido. Pero el Espíritu Santo me decía, esta es una lección que quiero que compartas. La tienes que compartir. Porque tú estás representando a la iglesia que se va a quedar dormida cuando venga el esposo, cuando venga el padre y el hijo. Ese esposo que tú mirabas y ese hijo no es tu esposo actual. Está representando al esposo, que es el Señor, con su Hijo Jesucristo, que vienen por una iglesia que está despierta. El Espíritu Santo me administraba y me decía, la iglesia, mucha
parte de la iglesia está dormida. Se han quedado dormidos y en esos tiempos es cuando deben de despertar. Me decía, exhórtales que despierten, porque será una lástima que después de conocer el amor del esposo se queden en este caos, en este mundo que va a ser un caos de la manera que tú lo viste y el dolor que tú sentiste. Ese dolor te lo di para que lo experimentaras, para que sintieras lo que va a sentir la iglesia, la esposa, parte de esa iglesia que se va a quedar aquí, habiendo conocido el amor del esposo, habiendo conocido el sacrificio que él hizo por su iglesia. Aún así, se van a dormir en el último momento y no van a estar preparados, no van a estar alertas para ese día cuando el esposo venga. Me decía, no quiero que te quedes con ese sueño, quiero que lo hables, quiero que lo compartas, porque este sueño aplica a la misma iglesia y a aquellos que todavía no le han entregado su vida al Señor. Así que yo humildemente quiero animarlos a todos, a los que ya conocen al Señor y por alguna razón tal vez se han quedado dormidos, tal vez están pensando que no, eso del Señor que va a venir, eso va a tardar años, eso va a tardar otros 100 años y mejor ya cuando ya esté cerca nos vamos a poner bien ante el Señor. Hermanos, el Señor viene en cualquier momento. En cualquier hora, en cualquier minuto, Él puede aparecer. Y es necesario que estemos despiertos, alertas, esperándolo, preparados, con aceite en nuestras lámparas. Porque así me administraba el Espíritu Santo. Me decía, ese dolor que tú sentiste, ese dolor lo va a sentir la iglesia que se quede aquí en la tierra. Parte de la iglesia que se va a quedar aquí en la tierra. Mis hermanos, mis amigos, yo les pido que por favor busquen al Señor, busquémoslo de todo corazón, pidámosle que llene nuestro corazón, nuestras vidas de su Espíritu Santo, pidámosle que nos hable, que nos muestre. No me crean a mí si no quieren, lleven al Señor estos sueños y díganle, Señor, dame confirmación de lo que esta mujer loca está hablando, porque yo sé que hay muchas personas que ya me han dicho que estoy loca, que soy una fanática, pero no me importa, yo voy a seguir proclamando que el Señor viene y que viene pronto, porque si yo no lo hago, hermanos, entonces yo voy a ser juzgada por eso, y el Señor me ha puesto una responsabilidad para que yo comparta y para que yo les anime, para que yo les inste a buscar al Señor de todo corazón, a toda hora. La oración es la clave para mantenernos conectados a esa fuente de poder, a esa fuente que es Cristo Jesús. Con esto los dejo, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Hasta luego.